Sí, bueno. Muchas gracias, muy amables. Y vamos a comenzar el congreso, a ver qué tal nos sale y a ver si las cosas que vayamos contando son de su agrado y coinciden o no coinciden con la idea que ustedes puedan tener con respecto a lo que aquí se trata de hablar, ¿no? Como les decía, el tema con el que yo pretendo abrir el congreso tiene que ver con los estudiantes. Ya señalaba al inicio que la figura de los estudiantes es una figura muy interesante de cara a planificar la educación desde una perspectiva y bajo unas coordenadas un poco diferentes a las que se viene haciendo, utilizando otro tipo de parámetros, diríamos, para hacerlo, ¿no? Estos 5 puntos pretendo tratar con ustedes. Un inicio sobre la educación superior para hacernos algunas preguntas que realmente nos orienten por el camino que quiero llevarles. Los estudiantes universitarios, la implicación de los estudiantes, que es el gran tema en el cual nosotros nos estamos moviendo en este momento, la dimensión contextual del engagement y el abandono de los estudios. Ya verán que todo tiene mucho que ver unas cosas con otras de lo que ahí voy diciendo. Bien, empecemos por la educación superior entonces. Les diré que esa es mi universidad y que quizá podríamos comenzar preguntándonos esto, es decir, ¿qué papel juega o qué papel debería jugar hoy día la universidad, ¿no? Si se supone que hemos pasado numerosos siglos desde que la universidad se inició, mi universidad tiene 500 y bastantes años, quiero decir que ya es una universidad antigua, que ha pasado por muchas fases históricas y que ha ido cumpliendo el trabajo que tenía encomendado, ¿no? Mejor o peor. Pero la historia de todo esto está en cómo están pensadas las universidades. Claro, ese tránsito de la tardía Edad Media hasta la actualidad, ese tránsito, ¿cómo lo han hecho? Han ido adaptándose progresivamente a las demandas que se podrían hacer a la enseñanza universitaria. ¿Desde qué parámetros se han ido construyendo universidades y se han ido planteando universidades durante todo este tiempo? Y en esa organización interna de las universidades, ¿qué ha pasado y cómo están tratando de resolver los problemas que podemos tener en la actualidad? Y yo quisiera partir de una idea en la que no sé si estarán de acuerdo, porque seguramente mucha gente no estará de acuerdo. Desde mi punto de vista, no solamente la universidad, la escuela en general, la educación en general, debe cumplir 2 importantes compromisos. 2. Un primer compromiso tiene más una característica social. Los sujetos se tienen que socializar a través de la educación y, por tanto, tienen que estar en condiciones de integrarse en su grupo social, integrarse en las tareas que ese grupo social tiene que asumir, prepararse laboralmente, prepararse como ciudadano para una determinada actividad, ¿no? Es decir, la educación tiene que construir comunidad y tiene que construir, diríamos, capital social en el país o en la sociedad en la que esté. Y esto es todo lo que nos lleva a la necesidad de hacer obligatoria la escuela para que efectivamente los sujetos, cuando lleguemos a la edad adolescente o a la edad adulta, estemos en condiciones de poder desempeñar bien las tareas que la sociedad nos va a requerir. Y por tanto es como un camino forzoso, más o menos forzoso.
Pero hay una segunda misión de la educación y de las universidades, y esa segunda misión tiene que ver con el sujeto como individuo, no como miembro de un grupo, como miembro de una sociedad a la que se va a tener que integrar y a cuyos requisitos tiene que responder. La educación no solamente construye comunidad, debería construir individuo. Es decir, tendría que respetarme a mí como individuo, no como futuro miembro de una comunidad, sino como individuo. Y por tanto, en las características mías como individuo, yo tendría que ir fortaleciéndome. Esto que ahora, utilizando una palabra inglesa, se habla del empoderamiento. La educación debería empoderarme como sujeto. No pretender que yo sea igual que los demás, sino que yo sea yo, con mis características, con mis posibilidades, con mis intereses, con mis gustos, con todo lo que yo soy de mí mismo. Ni qué decir tiene que si esto fuera verdad, la escuela está cumpliendo bastante bien el primero de los objetivos, pero está cumpliendo bastante mal el segundo. Porque al final a todos nos obligan a hacer las mismas cosas, todos pasamos por el mismo currículo escolar, todos tenemos que, diríamos que, modelarnos desde una perspectiva que define el Estado, que define las autoridades y que al final en el esquema general está que todos prácticamente vamos a ser muy parecidos, por lo menos desde el punto de vista de lo que a la escuela se refiere. Otra cosa será cómo sean nuestras familias, cómo sea nuestra vida fuera de la escuela y cómo nosotros fuera de la escuela vamos generando nuestro propio tipo de expectativas. Pero fijaos qué diferente es una escuela montada desde la perspectiva de un currículo único para todos los niños que van a esa escuela, a una escuela que esté trabajando sobre inteligencias múltiples. Si yo reconozco que los sujetos tienen distintas inteligencias y por tanto distintas capacidades y que ellos en el futuro van a ser muy diferentes entre sí y yo los quiero reforzar en eso, no voy a exigir que todos me den el mismo nivel de música, el mismo nivel de matemáticas, el mismo nivel de ciencias y que por tanto a todos les tengo que obligar a hacer exactamente lo mismo. Algo tendría que reservar para que aquellos que tienen capacidades diferentes estén en condiciones de poder hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Y como esto va a ser muy importante en la universidad, esto es una de las ideas de partida de la que tendríamos que trabajar. ¿Qué significa esto? Bueno, que posteriormente en la universidad se han ido consolidando determinado tipo de modelos de trabajo. Modelos, diríamos, educativos que nos van llevando por caminos diferentes, ¿no? Hay un modelo tecnológico, el más extendido, que nos viene a decir que el objetivo de la de la escuela en general y de la universidad es cumplir ciertos objetivos. Nosotros tenemos que llevar a nuestros estudiantes a que sepan determinado tipo de cosa. En algunos países como México esto está muy predefinido con estándares y con niveles a los cuales en cada nivel educativo hay que llegar. Y vamos haciéndolo. La teoría del modelo tecnológico es que si nosotros estamos en esta situación, somos como somos y los niños pues saben hacer lo que saben hacer y queremos llevarlo a otro nivel, a unas metas determinadas, a unos objetivos determinados, tenemos que hacer un proceso y ese proceso es el proceso, diríamos, que define este modelo tecnológico. Pero no es el único modelo que se puede emplear en las escuelas. Tenemos, por contra, el modelo comunicacional, un modelo en el cual lo importante no es tanto el proceso que yo defino de antemano para recorrerlo de una manera, diríamos, bastante paritaria y equilibrada entre todos los estudiantes, ¿no? Quiero decir, lo sustantivo del modelo comunicacional no son los objetivos a los que tengo que llegar, sino el proceso que voy a recorrer con mis estudiantes, de manera tal que en ese proceso van a aparecer muchas cosas que no estaban previstas en lo otro. Os contaba antes lo del Congreso de Médicos del otro día, de ayer, de lunes o de antes de ayer. Claro, uno puede decir, bueno, un acto médico es una relación muy particular entre dos agentes, el médico y el paciente. Estupendo. Esto lo podemos decir de educación. Un acto educativo es una relación muy particular entre dos agentes, el docente y el estudiante.
Si fuéramos argentinos, no diríamos agentes exactamente, diríamos entre dos sujetos. Es una relación muy particular entre dos sujetos. Pero esto que parece sencillo cambia absolutamente la filosofía, porque ¿qué sucede entre dos sujetos? No es que el profesor sea un agente y el alumno sea otro agente. El profesor es un sujeto y el alumno es otro sujeto. Y entre dos sujetos lo que hay siempre es una relación. Los sujetos no existen de por sí mismos, los sujetos existen en el marco de una relación. Y lo que sucede en un contexto construido entre sujetos es que a veces la relación se convierte en el elemento más importante del componente, diríamos, de esa situación en la que se produce. Es decir, si para el médico lo que tiene que hacer con el paciente es una intervención sobre él, hará esa intervención porque no lo considera como sujeto. Es decir, el paciente es mi paciente y yo tengo que intervenir sobre él. ¿Qué me interesan sus intereses, sus cualidades, sus propios propósitos, sus objetivos? Yo sé que tiene una pulmonía y que le tengo que curar la pulmonía, le guste o no le guste. Claro que si lo considero como un sujeto, le tendré que preguntar si le gusta que yo le cure la pulmonía, en qué condiciones quiere que le cure la pulmonía, porque es una relación que se establece entre dos sujetos que van a realizar una actuación conjunta, no un agente que interviene y el otro que sufre la intervención. Bueno, pues esto en educación es lo que nos viene pasando constantemente. Los estudiantes no son sujetos, los estudiantes son receptores de la intervención de los profesores y en muchos casos ni se les pregunta, ni nos interesa saberlo, ni de alguna manera estamos muy pendientes de cuáles son sus intereses, de cómo quieren desarrollar ese proceso y de qué tipo. Y es más, hasta un paciente se puede escapar del hospital pidiendo el alta voluntaria, porque por mucho que los médicos me digan que estoy mal, si yo no quiero estar en el hospital me voy. Pero esto ni siquiera se lo dejamos hacer a los estudiantes, que también podrían decir, mire usted, no me gusta un carajo lo que me están enseñando y no estoy de acuerdo con esto y entonces me voy. Pues no puedo firmar la papeleta para irme de la escuela, porque en la escuela me tienen cautivo con respecto al tipo de planteamientos que en la escuela se está haciendo al respecto, ¿no? Bueno, pues el modelo comunicacional, en la medida en que interpreta, quizá no se lleve nunca al extremo de interpretarme como sujetos ambos, pero en la medida que se interpreta que es una relación entre sujetos, ahí la relación se convierte en el elemento fundamental. Es decir, yo lo que tengo que analizar con mucho cuidado es cuál es la relación, en qué equilibrio se está desarrollando esa relación y cuál es el peso que cada uno de los componentes tiene en el conjunto de la relación. Luego hay otros modelos que son modelos interesantes, el modelo sistémico que ya me va trabajando todo esto desde una perspectiva mucho más, diríamos, amplia y tomando en consideración otros contextos, desde el contexto familiar, el contexto, diríamos, social, el contexto de vida en el que yo me estoy moviendo. Y esto es muy interesante también para entender que estamos viviendo en contextos, ya veréis después qué consecuencias se puede sacar de esto. Y finalmente el modelo ecológico al que aludiré mucho a lo largo de toda la intervención. La historia está, ninguno de estos modelos, diríamos, es excluyente. Todo, en realidad, lo que hacemos es una mezcla de modelos y en todas las actividades humanas son siempre mucho más mixtas que los modelos, porque al final se van mezclando y se van tomando en consideración aspectos que tienen mucho que ver con las cosas que los modelos separan como incongruentes. Y empecemos por hacernos preguntas. Es decir, si la universidad es un centro de aprendizaje, en ese centro de aprendizaje ¿se va solo a aprender o se va a vivir? ¿Qué es lo que los estudiantes hacen en la universidad? ¿Qué es más importante para un estudiante en la universidad? Y por tanto, la universidad, ¿de qué se tiene que preocupar? ¿Se tiene que preocupar del aprendizaje sin más o debería preguntarse de una cosa más amplia como es la calidad de vida? La respuesta, si analizamos lo que es
Está claro, la universidad está muy preocupada por el aprendizaje, a veces está preocupada por el aprendizaje y está muy poco preocupada por la calidad de vida. Le importa bastante poco si los estudiantes son felices o no son felices, si los profesores somos felices o no somos felices, porque en el fondo no entra dentro de sus focos de atención el tema de la calidad de vida. Y por eso digo, desde una perspectiva ecológica o desde una perspectiva relacional, la calidad de vida tiene mucho que ver con la calidad de las relaciones, y la calidad de las relaciones me va a marcar mucho qué es lo que va a suceder conmigo durante la vida universitaria, ¿no? Y tengo que decir que, por lo menos en mi experiencia, y llevo ya 40 y pico años de profesor universitario, las cosas no solo no van mejorando, sino que van empeorando bastante, Es decir, cada vez está... Porque claro, si me tienen que empoderar, si la universidad a mi estudiante me tiene que empoderar, no solamente obligarme a ser bueno en las materias del currículo, que es lo que me capacitará para integrarme socialmente posteriormente, si me tiene que empoderar a mí, uno de sus capítulos importantes tendría que ser el hecho de intentar al menos conseguir, que los estudiantes sean más felices cuando salen de la universidad que cuando entran. Pero esto, ¿a quién le preocupa? Es decir, que estén más seguros de sí mismos, que tengan una autoestima mejor, que tengan un tipo de encuentro personal mejor cuando salen de la universidad del que tenían cuando entraron. Y si esto no nos preocupa, pues esto sigue pasando como un elemento en el cual pues no consideramos mucho de sujetos a los estudiantes, sino los consideramos como ese grupo al que yo tengo que intentar enseñar las cosas que a mí se me encomiendan, ¿no? Bien, y esto es lo que tenemos en este momento, si analizamos la vida universitaria desde el punto de vista de los contextos. Es decir, si es un contexto de vida, si aceptamos que en la universidad se vive, y algunos vivimos mucho en la universidad, más que en nuestras propias familias. Si uno pasa 8 horas en la universidad al día, pasa en la universidad más tiempo del que pasa con sus familias. Quiero decir que en el fondo vivo en la universidad y lo que me pasa en la universidad tiene un efecto sobre mí, igual que podemos decir lo mismo de las fábricas o de las empresas donde la gente vive, ¿no? Y lo que sí sabemos ya es que hay contextos que enriquecen y hay contextos que empobrecen. Que hay determinado tipo de contextos, y claro, hablar del contexto es como hablar de un constructo mental difícil, pero los contextos están constituidos por elementos que son fácilmente determinables y que los estudios sobre el efecto de los contextos pues los han ido clarificando. Es decir, en todos los contextos hay elementos materiales y elementos físicos. A ver si me explico. ¿Qué demonios va a disfrutar de una universidad? Profesores que no tienen despacho en la universidad o que no tienen dónde estar. ¿A qué van a ir a la universidad? ¿Irán a estudiar a la universidad? No, pues si no tienen sitio donde estar. Si el clima, un sitio que hace frío, no tengo yo situación, diríamos, amable de cómo acomodarme. Si los edificios que tengo son unos edificios de mierda en los que es muy difícil entrar y sentirse bien, ¿qué demonios de elementos físicos, diríamos, tiene este contexto donde yo voy a vivir? ¿Me servirá para integrarme bien? Están los elementos afectivos. Yo no sé qué pasa en México, cómo lo vivís en México esto, pero cada vez más hay más profesores en España que prefieren quedarse en un colegio o en una escuela a 45 kilómetros de su casa que ocupar una escuela que la tienen junto a su casa, porque dicen, no, mira, el ambiente de trabajo que tengo en el colegio que está lejano es muchísimo mejor que el que tengo al lado de casa. Así que prefiero hacerme 45 kilómetros por la mañana de ida y 45 kilómetros de regreso por la tarde, porque el clima allí, el clima de trabajo es mucho mejor que el que tengo aquí cerca de casa.
Por lo tanto, valoro mucho el clima, lo valoro tanto que me obligo a hacer 90 kilómetros diarios para ir al trabajo y regresar del trabajo, justamente porque el clima afectivo es... Yo puedo contar de la historia nuestra, que de alguno de los profesores de aquí es la misma que la mía. No es que uno en su departamento universitario tenga que irse dando besos por el pasillo. Pero claro, si te vas a encontrar con gente que te insulta, que menos darte de leches con ellos haces cualquier tipo de cosa, esto no es un clima afectivo del que se pueda esperar un gran rendimiento a otros niveles, porque efectivamente el contexto lo que no está permitiéndote es un contexto, diríamos, de colaboración, un contexto de apoyo mutuo en ese sentido, ¿no? Los elementos funcionales de cómo están organizadas las cosas, de si esta organización es algo que se hace para facilitar la vida de las personas o está al margen de cualquier tipo de facilitación de lo que sea. Y la historia de lo cultural, de las ideas compartidas que tenemos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, si basta que tú propongas una cosa para que yo diga exactamente la contraria. Es decir, ese tipo de cuestiones que tiene que ver con los elementos culturales. Bueno, pues esto es lo que en definitiva constituye un aspecto que, fijaos, se ha estudiado muy poco, se ha estudiado en las empresas y en distintos negocios, pero en la universidad lo hemos estudiado muy poco. Acaba de salir este libro que recoge 1400 investigaciones sobre cómo el college, la vida en el college, afecta a los estudiantes. Pero efectivamente, ni siquiera tenemos mucha idea. Esto en los Estados Unidos que empieza a preocuparles este asunto, porque efectivamente hay muchos estudiantes que no se sienten bien. Sabéis que en Estados Unidos hay mucha tendencia a hacer el ranking de las universidades, cuáles son las mejores universidades americanas, y en ese ranking, claro, se toman en consideración aspectos como cuántos premios Nobel tenemos, cuántas patentes, cuántas no sé qué. Pero ha empezado a existir otro ranking que se establece a través de las valoraciones que los estudiantes hacen de sus propios campus. En qué campus son más amables, qué campus son más atractivos para los estudiantes, en qué campus contamos con mayores, diríamos, posibilidades de apoyo, etcétera. Y obviamente el resultado que está saliendo de esos campus no tiene nada que ver de esos rankings con los rankings de donde están los Nobeles, de donde están, diríamos, las patentes y todo esto, ¿no? Bien. Por eso que el clima institucional es otro de los elementos importantes de esta perspectiva ecosistémica. Son los elementos objetivos de la situación los que afectan, pero se construye subjetivamente. Por eso los sujetos, diríamos, de alguna manera van a analizar el aspecto que esto tiene, ¿no? Y al final esto va a condicionar tanto las acciones positivas como las acciones negativas de lo que allí se está desarrollando, ¿no? Bueno, ¿tiene sentido? ¿Es una tontería que se nos ha ocurrido a nosotros? ¿Tiene sentido el entrar en esta perspectiva, diríamos, un poco más humanista, más centrada en las personas, de ver qué es lo que las personas precisan en cada contexto? Esto es lo que dicen las academias de calidad inglesas, la Asociación de las Academias de Calidad Inglesas. Dice, el clima generado por la rendición de cuentas, que ahora es un elemento que está presente en parte todos los sistemas, porque todos están sometidos, diríamos, a la rendición de cuentas, en la educación superior inglesa, ha ido desplazando progresivamente el énfasis desde el aseguramiento de la calidad o la mejora de la calidad, en una evolución que ha traído como resultado un movimiento de desplazamiento de las auditorías centradas en las disciplinas, que era lo típico de las universidades. Lo que nos importa son las disciplinas, cómo serán las disciplinas, qué contenido entran en las disciplinas, cómo se trabajan, qué resultados, desde unas auditorías centradas en las disciplinas a otras centradas en la institución, y más específicamente controlando las estrategias institucionales para mejorar la calidad de las oportunidades de aprendizaje suministradas. Es decir, ¿qué hace la universidad para mejorar las oportunidades de aprendizaje que ofrece a sus estudiantes?
Y esto es lo que interesa. Nuestros estudiantes van a aprender mejor en la medida en que la institución les ofrezca mejores oportunidades de aprendizaje más atractivas, que lleguen a implicarlos más, que lleguen a motivarlos más, que lleguen a entrar en definitiva en aquello que en realidad les puede interesar a los estudiantes. Y desde esta base se empieza cada vez más, ya digo, a dar importancia a lo que supone esto desde el punto de vista de los estudiantes y desde el punto de vista de lo que ahí se pretende hacer. Bien, y paso al segundo punto, que es entrar en los estudiantes, en el análisis de los estudiantes. Claro, la idea inicial de plantearse cuál es el papel de los estudiantes, nos lo tendremos que seguir planteando. ¿Cuál es el papel de los estudiantes en la universidad, ¿no? Son los beneficiarios de la universidad, es decir, igual que vienen aquí porque se les otorga el beneficio de poder ir a la universidad, ¿no? Y por tanto, lo que tienen que estar es agradecidos con el sistema que les permite llegar a la universidad y poder cursar estudios superiores, ¿no? Son clientes y por eso pagan y por tanto tienen derecho a exigir que la cualidad de la educación superior sea buena, porque van a actuar como clientes, como demandadores de un servicio que ellos pagan en ese sentido. Son simplemente usuarios, es decir, personas que de alguna manera van a utilizar un sistema que se pone a disposición de los que estén capacitados para poderlo hacer. Van a ser partners, van a ser colegas, van a ser, diríamos, personas que colaboran, es decir, la universidad se hace conjuntamente, como decía Ortega y Gasset, entre profesores y estudiantes. Conjuntamente vamos a construir un proceso que permita llegar al aprendizaje. Son agentes, ellos vienen a hacer su papel y los profesores hacen su papel y por tanto son independientes de lo que puedan hacer los profesores, de lo que puedan querer los profesores, o son, como comenzaba diciendo, sujetos, personas que llegan a la universidad con intereses particulares, con características particulares, se van a encontrar con profesores que tienen intereses particulares, que tienen características particulares y que de alguna manera van a intentar entre ambos construir esa relación que les permita ir alcanzando, diríamos, aquel tipo de aprendizajes que resulten más interesantes para todos, ¿no? Tanto para cumplir el doble objetivo de encontrarme posteriormente en condiciones de poderme integrar adecuadamente en la sociedad a través de un empleo, a través de una profesión, pero además de poderme encontrar con mis propios valores, mis propias características, mis propias condiciones de sujeto, diríamos, que han ido mejorando a lo largo de todo ese recorrido por la universidad, ¿no? Porque para los estudiantes la universidad constituye un momento muy interesante. Para muchos de ellos es, diríamos, como un logro fundamental en su vida, ¿no? Es una meta y un desafío que ha sido una meta y un desafío tanto familiar como personal. Es decir, que para muchas familias que sus hijos lleguen a la universidad es toda una meta y todo, diríamos, todo un punto de llegada importantísimo, ¿no? Para muchos, la universidad es abrirse al mundo, ahora cada vez menos, pero claro, si vamos teniendo universidades que están en la calle de al lado de mi casa o en el patio de al lado, es difícil que me abran al mundo, pero ese era el cometido de la universidad, es decir, que yo poco a poco fuera conociendo mundo y fuera... Yo estoy convencido que en Europa, y mirad que tenemos universidades muy interesantes en Europa, lo mejor que se han hecho en Europa en los últimos 25 años ha sido el Erasmus, sin duda ninguna. Es decir, el hecho de que nuestros estudiantes puedan salir al extranjero, tengan que hacer cursos en el extranjero, dominar otras lenguas, conocer a otras personas, hacer otro tipo de planteamiento, esto me parece fantástico, ¿no? Incluso con un impacto en la vida de las personas mucho más importante que cualquier otro tipo de cosa, porque muchos de ellos se casan con gente de fuera. Quiero decir, para Europa esto va a significar la Europa real,
no la Europa de los constructos políticos y mentales, es la Europa real. Es decir, que un holandés esté casado con una italiana y que una rusa se case con un francés. Quiero decir que en el fondo esto será lo que nos haga Europa y lo que los niños, sus hijos, aprenderán lenguas diferentes y estarán en condiciones de moverse de un lugar para otro, ¿no? La universidad como formación para un nivel superior, que es lo que parece más obvio, la universidad como tránsito al empleo, que también... Pero fijaos, otro punto en lo que pensamos poco, la universidad como momento en el cual yo estoy construyendo mi proyecto de vida. Porque mi proyecto de vida no es aprobar las materias. Triste vida de un estudiante cuyo proyecto de vida sea aprobar las materias que tiene delante. Yo estoy construyendo una vida para mí, para el futuro. Estoy construyendo un tipo diríamos, de lo que va a ser para mí el vivir. Pues, por ejemplo, si yo a través de la universidad voy generando en mí sentimientos de solidaridad con respecto a las personas diferentes o con respecto a las personas menos capacitadas, con menos recursos económicos, porque eso es lo que de alguna manera estoy aprendiendo también en la universidad, esto va a cambiar absolutamente mi proyecto de vida. Es decir, puede que yo aproveche fantásticamente y saque muy buenas notas en las materias que me van ofertando, pero si esto no impacta en mi proyecto de vida, en mi forma de ver la vida, en mi forma de prepararme para la vida que yo quiero para mí, para el futuro, en el fondo la universidad está aportando bastante poco, y esto es lo que nos está pasando muchas veces con muchos estudiantes, ¿no? ¿Qué les exige y ofrece la universidad a los estudiantes? Nuevas maneras de pensar. Debería ofrecérselas, ¿eh? En el congreso del otro día discutíamos, porque para mí un poco de queja exagerada, ¿no? Que los médicos se quejen del tipo de estudiantes que tienen, ya clama un poco al cielo, porque a las facultades de medicina se van a aquellos estudiantes que tienen mayor capacidad y una vocación más clara. Bueno, pues están quejosos, porque dicen que no todos tienen vocación y que algunos van porque les parece que es donde van a tener mejor puesto de trabajo, donde van a hacer no sé qué, ¿no? Pero efectivamente, y además dicen, seguramente muchos van a medicina porque lo que exige medicina se acomoda mucho a su estilo de pensamiento educado en el bachillerato. Aprender cosas de memoria, aprender cosas, diríamos, a citarlas de una manera determinada, etcétera, ¿no? Pero efectivamente, muchos están diciendo que la universidad no está enseñando a pensar a los estudiantes y que, por tanto, esa forma de aprender a pensar de otra manera es la que nos debería llevar. Hay datos de que la creatividad se mata ya desde la primaria, se va matando progresivamente, y niños que con 6, 7 años podían ser muy creativos ya dejan de serlo de adolescentes, y en la universidad ya ni se les pasa por la cabeza que tengan que ser creativos o que eso sea rentable para ellos, ¿no? Y esto efectivamente es una pega muy importante con respecto a algunos de los niños que ahí están, ¿no? De hecho, decían que muchos de los que han sido premios Nobel y que han tenido grandes retos han sido muy malos estudiantes y que han llegado a donde han llegado justamente porque han sido malos estudiantes. Es decir, no se han adaptado a este empeño de la escuela en que todos hagamos lo mismo de la misma manera. Y esto es lo que les ha permitido a ellos poder ir generando otro tipo de planteamientos diferentes, ¿no? Nuestras relaciones sociales y culturales con profesores y compañeros pues se complican y se enriquecen, ¿no? Entramos en nuevas redes de soporte social y uno tiene que adaptarse, ya digo, cuando esto sucede, a otra ciudad, a la ausencia del entorno familiar, algo que te va madurando mucho y que, ya digo, esto se enriquece mucho más desde el punto de vista de lo que es cuando uno hace un intercambio. Pero si consideramos esta perspectiva de los estudiantes a nivel más, diríamos, más genérico, tenemos que nuestros estudiantes son ciudadanos. Primera consideración, no podemos hacer con ellos muchas cosas porque sus derechos como ciudadano nos lo impiden. Es decir, son sujetos de derecho en el grupo social al que pertenecen, que son los jóvenes, que son tal. Yo no puedo
decirle a un muchacho que tenga que hacer las cosas de una determinada manera porque me gusta a mí, o que se tenga que vestir de una determinada manera, o que tenga que hacer las cosas de una determinada manera, porque ellos son ciudadanos, diríamos, que tienen sus derechos y que por tanto no lo puedo castigar, no puedo hacer cosas que no se pueden hacer hoy en día con los ciudadanos, ¿no? Y esa consideración de ciudadano es importantísima. Y no solamente con estudiantes universitarios, con chicos y chicas desde que son pequeños. Fijaos ahora todo lo que, por ejemplo, no puedo grabar una clase. ¿Y por qué no puedo grabar una clase? Porque están protegidos por los derechos de imagen. Y por tanto, como ciudadanos tienen derecho de imagen, yo no puedo entrar en una clase y tratar de hacer fotografías dentro de la clase con los niños que están allí, salvo que cumpla los requisitos que me exigen sus derechos de imagen como ciudadano, ¿no? Son adultos, ahora sí ya me refiero a la universidad, son adultos o semiadultos, lo que quiere decir que son sujetos capaces de tomar decisiones, cosa que muchas universidades no les reconocen, la capacidad de tomar decisiones, y por tanto son sujetos que se tienen que acomodar a las decisiones que toman otros. Que si dijeras, estamos en un mundo en que los adultos, los mayores, toman decisiones muy ajustadas y después de pensarlas mucho y después de no sé qué, pues no. Uno que tiene experiencia en ese tipo de cosas ya se da cuenta que las decisiones que toman los profesores a veces, o las instituciones, no es que estén muy pensadas, están muy pensadas en beneficio de quienes las toman. Es decir, si a mí no me conviene tener clases por la tarde, pues no pondré clases por la tarde, pero como a mí me convenga poner clases por la tarde, les pondré clases por la tarde, aunque con esto les deje las mañanas vacías y cosas que estaban haciendo por la tarde no las puedan hacer. Pero esto no es porque les convenga a los estudiantes, esto es porque les conviene a los profesores o a aquellos que pueden tomar decisiones sobre ese tipo de cosas, o que hagamos las cosas de una determinada manera. Es decir, que esta capacidad de tomar decisiones, de razonar, de entender los problemas, de buscar soluciones alternativas a las cosas que se les dicen, esta capacidad de adultos es la que se les reconoce poco a los estudiantes, ¿no? Por otro lado, son jóvenes, y como jóvenes también están jugando un papel en la vida. Ser joven no es lo mismo que ser estudiante. Ser joven tiene sus tareas y uno tiene que enamorarse, si quiere, claro, o tiene que divertirse, o tiene que encontrar momentos de ocio, o tiene que... Claro, lo que no puedo pensar es que los voy a tener 10 horas cada día en la universidad. ¿Por qué no? Porque esto no les permite hacer lo que ellos tienen que permitir. O les estoy pidiendo, por un lado, que lean mucho, pero después no tienen tiempo para leer, ni tienen posibilidades para leer. Es decir, que en el fondo la tarea de ser joven también es una tarea que uno tiene que ser respetuoso con ella, y no puedo intentar que sean únicamente estudiantes y que todo el rol en su vida se defina por el rol de estudiante, ¿no? Y son ciertamente estudiantes y por tanto también tienen que estudiar, y también tienen que responder a aquel tipo de exigencias que la universidad les plantea, ¿no? Pero lo que yo no puedo hacer es pensar que, como yo he planteado la relación en términos de agentes, y el agente que tiene poder soy yo, profesor, yo los considero únicamente como estudiantes y me olvido de todo lo otro, y entonces los tengo a mi disposición para que hagan lo que a mí se me ocurre como estudiantes. Y si quiero que se pasen 15 horas diarias trabajando en una materia que si no la van a sacar, pues a mí me parecería justo, diría un profesor que se lo plantee desde esa perspectiva. Pero uno que lo vea en su conjunto, de jóvenes que están en un momento de su vida, que tienen no solamente el compromiso con aprender, sino el compromiso con vivir, y que vivir significa más que aprender, en ese caso concreto yo tengo que ser respetuoso con los otros componentes de este sujeto que está colaborando conmigo en su propia formación, ¿no? No sé si esto resulta un poco chocante, un poco demagógico, pero no quería hacer demagogia con eso. Bien, ¿qué tiene que ver con todo esto la implicación del estudiante? Porque ahí era donde quería llegar, ¿no? ¿Pueden los estudiantes implicarse en un sistema que no se implica con ellos?
Es decir, en un sistema que los considera marginales o que los considera elementos de segundo orden, podemos pedir a un estudiante que esté enamorado de ese sistema, que se sienta muy motivado, que se sienta muy integrado en el sistema. Si el propio sistema no hace nada por acomodarse, no hace nada por integrarlos, no hace nada por ponerse un poco a la altura de lo que es esto. Esta es la pregunta, diríamos, con la que aparece todo este elemento. Sí que hay respuestas a esto, ¿no? La Universidad Politécnica de Madrid, por ejemplo, todo su proyecto educativo lo construyó desde la perspectiva de los estudiantes. Es decir, escoger al estudiante y ver qué itinerario va a recorrer con nosotros a lo largo de toda su vida universitaria. Y esto se convierte en el eje a partir del cual yo construyo el proyecto educativo de la universidad. Es decir, antes de entrar en la universidad, ¿qué va a hacer la universidad por los estudiantes? Y tienen todo un conjunto de actividades hechas con estudiantes, con futuros estudiantes de la universidad, antes de que entren en la universidad, cuando están en la secundaria, cuando están en niveles anteriores, y todo un proyecto de la universidad para ellos que son futuros estudiantes de la universidad. Cuando acceden a la universidad ya se sabe que es un momento muy particular para los estudiantes, porque cambia la lógica del sistema, cambian las demandas que se les hacen, cambia su propio estatuto, cambia muchas cosas para ellos. Bueno, pues todo un conjunto de medidas de la universidad y de formas de trabajo de la universidad con este momento, que es un momento clave para los estudiantes, ¿no? Otras se quedan en decirles que vienen mal preparados y que nos crean muchísimos problemas y que los estudiantes son cada vez peores, menos motivados, menos no sé qué, menos no sé cuántos. En lugar de convertirlos, diríamos, en la pieza floja del sistema, lo que hacen es intentar trabajar con ellos y ver de qué manera esto se puede resolver, no con acusaciones o con minusvaloraciones, sino con un sistema a través del cual la universidad trate de desarrollar ese tipo de cosas. El primer curso es un momento muy llamativo. La mayor parte de abandono de la universidad se produce después del primer curso. Es decir, los estudiantes entran, tampoco conocen tanto el sistema como para estar tan seguros cuando hacen la elección de una carrera, de unos estudios, de que esto va a ser la carrera de su vida. Pueden que hayan idealizado determinado tipo de carreras y que cuando lleguen allí se encuentren con que no era lo que esperaban, ¿no? Pero efectivamente, ¿qué podemos hacer de apoyo a los estudiantes, de medidas, diríamos, de información, de orientación para que durante el primer año pasen esto? A lo largo de los cursos aparecen fracasos en determinado tipo de materias, reprobados, aparecen ausencias, pueden aparecer enfermedades, pueden aparecer otro tipo de cosas. ¿Qué hacemos con ellos? Es decir, ¿cómo trata la universidad, por ejemplo, a alumnos que no han superado una disciplina? ¿Se olvida de ellos? ¿Piensa que el problema es de ellos y que lo resuelvan como quieran? ¿O monta un sistema que permita integrarlos, recuperarlos y ver qué se puede hacer con ellos para facilitarles que puedan seguir la marcha o que puedan recuperarse, que haya segundas oportunidades, que de alguna manera esto signifique mi preocupación porque ellos son parte nuestra, ¿no? Y luego al final. Es decir, que cómo todo este conjunto de elementos puede convertirse realmente en el eje en torno al cual nosotros definimos qué tipo de ambientes vamos a crear, qué tipo de oportunidades de aprendizaje y qué tipo de modelo educativo queremos desarrollar con nuestros estudiantes. La implicación también es un problema para los profesores, no solamente para la institución, ¿no? Pero los profesores no lo tenemos demasiado fácil en este sentido, ¿no? Kugel, que es un autor muy interesado con estos temas, hizo un estudio de profesores, de cómo evolucionábamos los profesores a lo largo de nuestra carrera académica, cómo íbamos pasando también nosotros por diversas etapas y cómo en esas etapas no siempre figuraban de igual manera los estudiantes, ¿no? La primera etapa, obviamente, es cuando nosotros lo único que pensamos es en nosotros mismos. Quiero decir que bastante tarea tengo en adaptarme, en ponerme al día con los estudios que tengo que transmitirles, en leer
leerme los contenidos, y ahora no digamos nada si encima tengo que hacer la tesis doctoral, si tengo que sacar un sexenio, si tengo que presentar cosas en congresos porque luego me van a evaluar. Es decir, al final es todo un calvario en el cual bastante hago con sobrevivir y con pensar en mí mismo como para plantearme otras metas, ¿no? En segundo lugar, diríamos, cuando ya logro estabilizarme un poco, salgo del shock inicial, en lo que empiezan los profesores en general es en los contenidos. ¿Cómo puedo mejorar los contenidos? ¿Cómo puedo, de alguna manera, organizarlos bien, preparar los materiales, tenerlos al día, ir organizándome bien los contenidos que yo tengo, ¿no? Con esto pueden pasar años, no es que sea una cosa de meses, esto pueden pasar años, ¿no? La tercera etapa es cuando ya empiezo a pensar en los estudiantes, ya cuando yo tengo presente bien mi materia, ya la domino más o menos bien. Claro, siempre que no esté en un contexto en el cual la universidad me cambie de materias cada año, con lo cual jamás saldré de la fase 1, porque si yo tengo que estar cada año preparando una materia diferente, ahí estoy, pues eso, sobreviviendo a base de mal. Además, quiero decir que cada vez con menos recursos personales y entonces difícil de salir del pozo, ¿no? Pero si voy logrando estabilizarme, poco a poco voy empezando a pensar en los estudiantes. Pero inicialmente mi pensamiento en los estudiantes es en los estudiantes como masa. Es decir, ¿qué puedo hacer para facilitarles mejores materiales? ¿Qué puedo hacer para organizarlos de una determinada manera? ¿Qué puedo hacer para trabajar con ellos, un grupo de estudiantes, de una mejor manera? Y solo al final, solo los mejores profesores acaban pensando en el estudiante individual, es decir, en cómo permitirles que sean autónomos, en cómo permitirles y organizar las cosas de manera tal que cada estudiante pueda hacerse más fuerte en aquel tipo de cosas que para ellos son importantes, es decir, en cómo yo puedo hacer que efectivamente cada estudiante vaya siguiendo su propio camino y vayan encontrando su proyecto de vida que decía antes, ¿no? Y ahí es donde llegamos al engagement. ¿Qué es el engagement? Engagement, os puedo decir que en este momento es una de las líneas de investigación más potentes que existe en educación superior, ¿no? Porque claro, al final lo que nos interesa son los estudiantes y que los estudiantes aprendan. Y lo que se sabe es que aprenden más aquellos estudiantes que están más implicados. Lo cual es de cajón, porque si decimos que el engagement es la cantidad de energía física y psicológica que el estudiante dedica a la experiencia académica, obviamente estos van a ser los que sacan mejores calificaciones, los que obtienen mejores resultados, ¿no? El estudiante que va diríamos, con la ley del mínimo esfuerzo y lo que trata es de sobrevivir, pues no es mucho de esperar que saque muy buenos resultados. Es aquel que realmente se implica, que se mete en la tarea, que es capaz de alguna manera de meterse a fondo en las actividades de aprendizaje. Y todos conocemos, por lo menos los que seáis profesores y profesoras universitarios, cómo entre nuestros estudiantes hay de todo. Hay de los que se implican realmente y hay de los que mariposean, es decir, que pasan por los cursos, pues eso, mariposeando, tocando un poquito de aquí, un poquito de allá, probando las cosas, pero sin entrar en absoluto en ellas, ¿no? Por tanto, los estudiantes aprenden en función del nivel de implicación, es decir, la motivación, el tiempo y la energía que aplican al proceso de aprender. Y, como veis, se ha convertido en el mejor predictor de los resultados de aprendizaje y ha llegado a constituir un nuevo paradigma. Es decir, si usted quiere lograr buenos estudiantes, busque las condiciones que provoquen esa implicación de los estudiantes. Por eso es interesante el debate que yo os traía ahí. Pero ¿qué ha pasado con el engagement? El engagement se ha analizado desde distintas perspectivas, ¿no? Desde distintas perspectivas. Primero, como condición social. Es decir, se dice
se dice de muchos sujetos en muchos niveles educativos, ¿no? Que el que los estudiantes se impliquen o no se impliquen, estén motivados o no estén motivados, depende mucho de condiciones sociales, lo cual también es cierto. Es decir, por ejemplo, ahora está en el análisis de muchas situaciones académicas los que se llaman estudiantes de primera generación. Los estudiantes de primera generación, que son los estudiantes universitarios cuyos padres no fueron universitarios, tienen más dificultades de poderse adaptar al lenguaje, a la lógica, al sistema que implica la universidad. No siempre, pero esta puede ser una buena razón. Seguramente se implican menos personas, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen hijos o que tienen tareas familiares que van a desarrollar o que van a compartir su vida personal con su vida académica, o personas en general que tienen un trabajo, es decir, que hay condiciones sociales que efectivamente en esa cantidad de motivación, de tiempo y energía la tienen que distribuir por más cosas y seguramente no tienen ese caudal que puedan dedicarlo al trabajo académico. Obviamente la condición social es un elemento importante. Se ha hablado también mucho de la condición personal, es decir, que hay sujetos que tienen características particulares y que por tanto hay sujetos más motivados que otros, o que hay sujetos con una extroversión mayor o con una capacidad de concentración mayor, o que hay sujetos con una capacidad de persistencia en la tarea mayor que otros, pues por ejemplo todos los TDAH ahora que se empiezan a diagnosticar desde las escuelas, los niños hiperactivos, estos efectivamente hacen muchas cosas pero no tienen capacidad para poderse concentrar en una, ¿no? Y si esto se va acumulando a lo largo de la escolaridad, pues puede llegar. Bien, aceptemos que hay ciertas condiciones personales y condiciones sociales que van a actuar dentro de lo que es mi capacidad de engagement o mi condición de engagement. El problema está: ¿esto me justifica para poder decir que hay sujetos? Entonces, ¿esto significa que no importa nada cómo sea la institución? Es decir, del hecho de que la universidad me trate de una manera u otra no va a afectar a mi engagement. ¿Se puede lavar las manos la universidad? Porque si decimos que el engagement es una condición particular de los sujetos o que depende de sus condiciones sociales y económicas particulares, no depende de nosotros, que es en realidad el principio que pensamos. No nos atrevemos a decir, porque sería muy loco decirlo, muy poco lenguaje políticamente correcto, pero en la mente de los profesores está que los chicos que fracasan algún problema tendrán, por algo fracasan, y los que suspenden por algo suspenden. No quiero decir yo que sean malas personas, pero chico, a lo mejor es que le dedica poco tiempo a estudiar, o que es poco inteligente. ¿Qué le vamos a hacer? No todos valen para estudiar, acabamos pensando. Es decir, siempre el problema está en los otros. Esto en las escuelas es muy habitual. Cuando un profesor o una profesora dice que va a llevar a un niño al psicólogo y le llama al psicólogo, a la psicóloga o a la orientadora del centro para decirle: mira, tengo un niño que tiene algún problema, no sé qué le puede pasar, pero este niño no aprende, es decir, algún problema tiene porque no logro que aprenda a restar, o no logro que acabe escribiendo, no logro que se lleve bien con los demás. Es decir, yo implícitamente le estoy diciendo: mírale un poco, algún tornillo no tiene bien este pobre chaval, algo le pasa por dentro. Que yo nunca le voy a la psicóloga a decir: oiga, algún problema tenemos entre este niño y yo, no sé si el problema es mío o es de él, pero algún problema tenemos porque la verdad no está funcionando bien, algo nos va mal. No, yo implícitamente siempre pienso que el problema lo tiene él. ¿Qué carajo voy a tener yo problemas? Yo con los otros me llevo bien, es con él con el que no me llevo bien, ¿no? Y por tanto, pero esta es un poco la cuestión, y esto lo hacen las universidades institucionalmente. Los chicos que suspenden, pues por algo suspenderán. ¿Qué le vamos a hacer? Quod natura non dat salmantica non prestat. Es decir, si nacieron tontos, es que da lo mismo que vayan a la universidad o que vayan a donde vayan. Y si vienen poco motivados, o si vienen con muchas lagunas, o si vienen con tal,
El problema está. Estos chicos actuarían igual, darían los mismos resultados si la universidad cambiara. Si en lugar de hacer lo que hace, lo hiciera de otra manera, utilizara otro tipo de perspectivas, otro tipo de modelos de aprendizaje, otro tipo de coreografías didácticas, si lo hiciera de otra manera. Es decir, esas condiciones contextuales de las que hablaba antes no estarán influyendo en que los chavales... ¿Por qué muchos se aburren en la universidad? ¿Por qué? Fijaos, hay investigaciones tan interesantes. Una hecha por la Autónoma de Madrid, una de cuyas conclusiones era: la asistencia a clase de los estudiantes, la asistencia a clase correlaciona negativamente con los resultados académicos de los estudiantes. A ver si os lo explico en cristiano. A cuantas más clases fueran los estudiantes, más probabilidades tenían de tener peores notas. Es decir, el ir a clase no solamente no te ayuda, sino que te perjudica. Por tanto, ¿qué hace la universidad para mejorar los resultados? Al contrario, lo que está haciendo es hacerles perder el tiempo. Y esto nos pasa mucho a nosotros con algunos de los estudiantes. Si lo que me va a preguntar el profesor está en el manual y lo que me va a explicar está en el manual, ¿para qué demonios voy a ir a clase? Me quedo en casa, estudio el manual, tengo más tiempo, no pierdo el tiempo y por tanto en el examen voy a dar mejor nota que aquellos que han ido a clase y han tenido que soportar los chistes del profesor, las cosas que les va contando, las historias que tal, ¿no? Y este es un poco, pero si además de eso, en mi universidad no se estudia interdisciplinarmente, no se trabaja por proyectos, si todo es aprenderse de memoria las cosas, si todo no sé qué, no actuará eso en detrimento de que los estudiantes estén motivados, de que hagan un engagement de mayor calidad, etc. Este es un poco el problema que nosotros nos proponemos. En esto aparece la buena enseñanza como uno de los elementos que las universidades pueden hacer, ¿no? Y la buena enseñanza tiene que ver con este tipo de cuestiones. Muchas de ellas, como veréis, muy planteadas en términos de interacciones. El modelo de engagement que se está utilizando en la actualidad parte mucho de estos principios de Chickering y Gamson, ¿no? Que una buena docencia implica interacción entre estudiantes y profesores, que implica cooperación entre los estudiantes, que implica un aprendizaje activo, que implica feedback, es decir, que los profesores realimenten el trabajo que están haciendo los estudiantes, que implica tiempo en tarea, que significa tareas en las cuales yo me voy concentrando y voy manteniendo el trabajo, que implica comunicación de altas expectativas, que yo tengo que convencer a los estudiantes no de que son tontos y que solo algunos de ellos van a superar la materia, sino de que todos son muy capaces y de que espero de ellos mucho, ¿no? Y respeto por la diversidad de talentos que os decía antes. Es decir, características básicas de ese nuevo contexto en el cual la implicación podría mejorar, ¿no? El autor de los protocolos que se utilizan para analizar el engagement analiza estos 5 elementos. El nivel de reto académico. Universidades aburridas, con seguridad, son universidades en que los estudiantes no se implican mucho. El aprendizaje activo y colaborativo. ¿Cómo hemos organizado el aprendizaje de manera tal que implique siempre acciones? Por eso se trabaja mucho en proyectos, se trabaja por competencias que tengan que ver con el trabajo que uno tiene que hacer, y colaborativo. Mucha interacción entre profesores y estudiantes, experiencias educativas enriquecedoras y un ambiente de campus agradable, porque efectivamente el ambiente de campus también tiene mucho que ver si hay asociacionismo, si los estudiantes trabajan con otros estudiantes, si efectivamente hay un clima, diríamos, que me lleva a sentirme satisfecho del trabajo que se está haciendo en el campus, ¿no? Hay Tinto que destaca la importancia del bienestar intelectual, esto del bienestar y de la calidad de vida, que es otro de los elementos, otro de los conceptos que en la universidad no se trabaja mucho, ¿no? Es decir, ese bienestar que es un bienestar social, bienestar emocional, bienestar intelectual, que es lo que hace que los estudiantes se sientan realmente implicados para trabajar, ¿no? Pescarella y Terenzini, que son los que hacen el trabajo del engagement, y que hay
factores psicosociales subjetivos y factores estructurales que la universidad debería repasar para poder entender qué es lo que se está haciendo, ¿no? Visto desde los estudiantes, estos tres autores, Alan Clerk y Joplin, quisieron ver qué tipo de universidades eran, diríamos, más atractivas desde la perspectiva de los estudiantes, ¿no? Y efectivamente, la primera cuestión que los estudiantes destacan es que esa universidad proporciona un ambiente de aprendizaje con apoyos. Es decir, ellos lo que necesitan es que haya suficientes apoyos a lo largo de su trabajo. Tener altas expectativas y que les transmitan altas expectativas, es decir, que ellos van a ser capaces de hacer determinado tipo de elementos que se va a trabajar ahí. Que haya un aprendizaje escalonado. A veces las cosas no funcionan bien porque a estudiantes de primero les estamos pidiendo tareas que en primero es imposible que resuelvan adecuadamente y tendrían que ir hacia, diríamos, un aprendizaje más graduado, una continuidad en la graduatoria del aprendizaje y proporcionar explicaciones claras, que lo que los estudiantes siempre solicitan de los profesores, ¿no? Yo tengo un modelo de trabajo también sobre la calidad de la enseñanza que para mí también juega mucho el papel de las relaciones, ¿no? Son 9 variables que habría que considerar en cualquier tipo de análisis que hagamos de cómo está funcionando una universidad. Hay 3 variables que son variables individuales. La variable profesor, claro, el tipo de profesores que tengamos es una variable importante, profesores con más experiencia, con menos experiencia, que tengan conocimiento de cómo funciona una profesión, que sean amables, etcétera, ¿no? Características propias del profesorado. Con los alumnos nos pasa lo mismo, podemos tener alumnos de un tipo, de otro tipo, y esas características van a hacer variar el desarrollo de la docencia. Y luego contenidos, no funciona lo mismo la educación física que el arte, que la resistencia de materiales, que materias de medicina, ¿no? 3 variables individuales a considerar. Pero a partir de aquí todas son variables relacionales. La primera, las relaciones entre los profesores. Ya no solamente considerar al profesor individual, sino cómo organizan el trabajo los profesores. ¿Hay realmente trabajo en equipo entre los profesores? ¿Están haciendo módulos? ¿Están haciendo grupos de trabajo entre los profesores? ¿Cómo está organizada? Es muy difícil que nosotros, ya veíamos que la colaboración entre los estudiantes era importante, pero si no la hay entre los profesores, el mensaje se queda truncado y al final no se trabaja. Lo mismo entre los alumnos. ¿Bajo qué tipo de estructuras trabajan los alumnos entre sí? ¿Qué relación hay entre unos alumnos y otros? ¿Trabajan por grupos? ¿Tenemos el peer tutoring? ¿Hay alumnos mayores que están tutorizando a alumnos menores? ¿Qué tipo de organización de los alumnos tenemos? Y lo mismo con los contenidos. ¿Cómo se relacionan unos contenidos con otros? ¿Las materias son sueltas? ¿Tenemos materias trabajadas en clúster? ¿Tenemos grupos de materias haciendo un proyecto, haciendo un planteamiento interdisciplinar? ¿Cómo están organizados los contenidos, ¿no? Y finalmente la relación entre los profesores y los contenidos. Un profesor investigador tiene una relación con los contenidos muy diferente de un profesor que es puramente académico y que va leyendo el libro 3 capítulos por delante y por tanto es muy reproductor de los contenidos que está manejando, ¿no? Pero un profesor que ha tenido experiencia profesional es muy diferente en el tipo de enseñanza que da porque su relación con los contenidos es muy diferente. La relación entre profesores y estudiantes, que en definitiva es una forma de ver también de qué manera el feedback, la comunicación con los profesores se plantea, y la relación de los alumnos con los contenidos, que según nos dicen los informes internacionales es el tema que peor tenemos en España, ¿no? Que nosotros pedimos a los alumnos que repitan contenidos en lugar de pedirles que generen contenidos, que trasladen los contenidos a otro tipo de planteamientos, que reconstruyan contenidos, etcétera, ¿no? Es decir, 9 variables que nos permitirían también analizar en qué medida el trabajo que estamos haciendo propicia la motivación y el engagement de los estudiantes. Bueno, no voy a entrar más. Lo del abandono de los alumnos solo tenía que ver con cómo, diríamos, el porcentaje que tenemos de abandono es muy grande, entre el 30 y el 50% a lo largo de las carreras. Es mayor en ciencias sociales y en humanidades. Habría que investigar un poco más por qué este tipo de cosas se está produciendo, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy amables.